Hola familia, hoy les traigo Rey Mono. Esta teoría es creada por Naruerza, su perfil estará en la descripción junto al mío donde podrán mandarme teorías para futuros vídeos, además no olviden suscribirse y activar la campanita que es gratis, compartir con sus amigos y dejarme su like para saber que les gusta mi contenido. Ahora sin nada más que decir empecemos. No soy dueño de Naruto, todos los derechos a Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 71. Edificio principal. Pasillo oeste hacia la sala de comunicaciones. El caos se desataba dentro de aquel edificio. La mayoría de los 40 gnomos especiales, y casi toda la totalidad de los 200 clones pequeños, se habían lanzado al edificio principal, lugar donde todos los cursos tenían sus clases. Las batallas habían comenzado siendo el campus principal el ojo del huracán. Fush. Ida corría a toda velocidad siendo perseguido de lejos por Bakugou. El rubio explosivo, a metros de distancia, solo seguía al presidente de la clase en silencio. Bakugou-kun. ¿Por qué no usas tu Kyok? Cállate. Solo estoy esperando el momento. La distancia entre ambos se hacía más lejana, a medida que la respiración de Bakugou se agitaba queriendo seguirle el ritmo a Ida sin su Kyok. Me iré adelantando, Bakugou-kun. Musitó Ida observando a lo lejos al final del pasillo, su objetivo, la sala de comunicaciones. Boom. Boom. El ruido de dos explosiones resonó a espaldas de Ida, quien volteó observando a Bakugou cerrar un poco la brecha de distancia. Ya estoy listo. Rugió el rubio relamiendo sus labios. El sudor goteaba por su rostro perdiéndose en las líneas de su mandíbula y cuello. Bakugou había omitido el uso de su Kirk en el camino simplemente por una sola razón, transpirar. El correr desde el edificio de la clase 1, hasta la ubicación actual había hecho al chico transpirar, permitiendo estar listo para el combate. Aquello era algo a tener en cuenta. Bakugou debería de ser un oponente al cual derrotar rápidamente, si no, la pelea podría volcarse para un solo lado. Mientras más tiempo transcurría de batalla, más sudor emanaba del cuerpo del chico, aumentando el poder y rango de sus explosiones. Tuvimos suerte de no encontrar enemigos. Exclamó Ida. Ambos chicos ya iban a la par en cuanto a velocidad, sin tomar en cuenta que Ida no había ido a su máxima potencia, Recipro Turbo. Crash. A espaldas de ellos, una pared colisionó trayendo consigo una nube de polvo. Presas. 4 sombras salieron disparadas a toda velocidad persiguiendo al par de estudiantes. No se trataba de los pequeños y simples clones gnomus del montón. Cada uno de ellos tenían cuerpos distintos con características que resaltaban entre la muchedumbre. Todos corrían sobre sus 2 piernas como cualquier humano corriente, dando una imagen más escalofriante. ¡Maldición! Rugió Ida. El par de estudiantes eran de los más inteligentes dentro del salón. Solo les había bastado unos solos segundos para comprobar que aquellos enemigos no eran simples gnomus cualquiera. Sus rasgos, y el poder formular palabras. Gnomus alta, gama. Los tengo. Un enemigo gritó poniendo sus manos en el suelo. Al instante, todo el piso pareció cambiar su estado a uno más aguado como si se tratase de arenas movedizas. Los pies de Ida y Bakugou quedaron estancados sobre el material sumergiéndose poco a poco. ¡Tac! Ida sintió su cabeza ser jalada hacia abajo por obra de su compañero, Esuiish. Al instante, un objeto pasó a toda velocidad sobre su cabeza haciendo que se aturda frente al ruido producido. Apenas recuperó el sentido, Ida levantó la mirada viendo con impresión lo que parecía una flecha hecha de energía clavada en el hombro derecho de Bakugou. Bakugou-kun. Sácanos de aquí, 4 ojos. O seremos carne de cañón. Gritó el rubio ceniza chasqueando entre dientes, ahogando el dolor de la herida. Ida pareció recomponer su postura mandando toda la energía a sus propulsores. ¡Boom! El suelo pareció salpicar ante la fuerza generada en las piernas de Ida. Ni un sigle. Recipro Turbo. Fush. Boom. El presidente de la clase 1, generó tanta fuerza que su cuerpo comenzó a avanzar como si estuviera nadando en aquellas arenas movedizas. Gracias al agarre que mantenía Ingenium sobre su compañero, Bakugou también fue llevado con él saliendo de aquella situación. Fush. A gran velocidad comenzaron a desplazarse a lo largo de todo el pasillo dejando atrás a sus enemigos. ¡Detente! De un manotazo, Bakugou se desligó del agarre de su compañero quedando libre. Ida se detuvo como pudo, clavando sus pies en el suelo con todas sus fuerzas, generando una onda de aire que sacudió varios metros a la redonda. Un nuevo movimiento que había creado, Recipro Turbo.
Por 10 minutos seguidas se volvía imparable yendo a una velocidad increíble casi llegando al nivel de velocidad de Dios de Naruto. Sin embargo, era tanta la velocidad que no podía controlarla. ¿Por qué te detienes, Bakugou-kun? Ve, adelántate. Hay que pararlos aquí. No tiene caso ir hasta la sala de comunicaciones, ellos nos alcanzarán y pondremos en riesgo la misión. Debe ser una jodida broma. No hay manera en la que pueda derrotar a estos bastardos por mí solo. Terminó Bakugou la oración por ira. El rubio explosivo sonrió con arrogancia. La flecha, al estar hecha de una especie de energía, había desaparecido hace tiempo dejando que la sangre fluyera por la herida. Dije que te largues, cuatro ojos. Si quieres ayudarme ve, y desbloquea las comunicaciones lo más rápido que puedas. A la distancia, los cuatro Nomus alta gama se acercaban a pasos apresurados. Ida apretó sus puños frustrado. ¿Qué estás esperando? No soy solo yo, mencionó Bakugou. La supervivencia de todos en esta escuela depende de que tú tomes el control en aquella sala. Ingenium asintió, y sin ninguna palabra saliendo de su boca, siguió su camino a toda velocidad. Fush. 3 flechas surcaron por el aire clavándose nuevamente en el cuerpo de Bakugou perforando su pierna derecha, y una última a un costado de su estómago. 1 metro. Inserte barra Boku no Hero Host, Hero A. Los 4 Nomus alta gama se lanzaron al mismo tiempo hacia su presa, siendo el primero en tocarlo aquel que podía transmutar la materia del suelo. Nomu agarró por el rostro al héroe, arrastrándolo por el piso hasta lanzarlo con todas sus fuerzas hacia una columna. Crash. Una nube de polvo se levantó en toda la escena ante el brutal choque. Héroes, Fush. El más rápido de ellos dejó al grupo persiguiendo a Ida. Boom. Una explosión resonó, y Bakugou salió del polvo directo hacia el trío de oponentes. Naruto golpeaba más fuerte que estos bastardos. La mirada de Bakugou había abandonado aquella chispa en ella dejando unos ojos que reflejaban una concentración increíble. Una pequeña cadena de diminutas explosiones rugieron en sus palmas, y pronto, en un estallido mortal ya se hallaba a espaldas de sus enemigos. Bakugou parpadeó varias veces en un intento de quitarse la sangre que descendía por su cabeza molestando al héroe para pelear. Uno de ellos lanzaba una especie de flechas. Otro podía diluir el suelo convirtiéndolo en una especie de arena movedizas. Y el tercero. El último integrante apuntó su brazo hacia el héroe, y su extremidad se extendió transformando rápidamente su mano en una cuchilla filosa. ¡Boom! Con una explosión, Bakugou se movió hacia un costado esquivando el ataque enemigo. Sin embargo, su reacción no había sido lo suficientemente rápida, perdiendo 2 de sus dedos ante el filo de la cuchilla. Upshot. La nueva técnica de Bakugou fue disparada en una explosión en forma de rayo concentrado, perforando el estómago del Nomu cuchilla. ¡Boom! Bakugou se elevó hacia arriba escapando del suelo que comenzaba a transmutarse debido al ki del otro enemigo. Los ojos rojos del estudiante se enfocaron en el oponente más alejado. El Nomu que disparaba las flechas. Y el más problemático debido al ataque a la distancia. ¡Boom! ¡Boom! En medio del aire, usando sus explosiones, el chico comenzó a girar rápidamente creando una especie de tornado sobre sí mismo. El aire rotaba furioso tomando todo el oxígeno del ambiente, preparando la técnica más poderosa en el arsenal de Bakugou. Oitsier Impact. Nomu intentó defenderse, pero su lentitud fue opacada ante la velocidad del héroe. Shinee. Boom. Una enorme explosión sacudió todo el pasillo, destruyendo en gran parte las paredes y techo del mismo convirtiendo el lugar en una lluvia de escombros. Chas. Entre el polvo y suciedad, el cuerpo de Nomu cayó al suelo dejando entrever que todo de cintura para arriba había desaparecido confirmando su muerte. Bakugou respiraba de forma entrecortada, pero una sonrisa orgullosa nació en su rostro. Volteando, observando a sus otros 2 oponentes, el héroe lo señaló con su mano herida mientras la sangre goteaba de sus 2 dedos perdidos. ¿Quién sigue? ¿Tú, o tú? De uno de sus bolsillos del pantalón, 2 pequeños objetos se deslizaron por la tela cayendo al suelo. Una pequeña tarjeta edición especial coleccionable de All Might, y a su lado, la fotografía que Naruto, Kirishima, Mina, y Denki, se habían tomado con él tras el examen de licencias. La figura sumamente orgullosa de Bakugou aún seguía de pie. Preparada para ser un héroe. Capítulo 72. Fush. De la espesa nube de polvo, Bakugou surgió de ella presentado un aspecto luctuoso. Sus mechones de cabello manchados por la tierra en el aire, y la sangre que descendía por su cabeza. La herida más penosa yacía en el lado izquierdo de su rostro, un corte mal hecho por una de las cuchillas de sus oponentes. La oreja en aquel lado le había sido extraída de un solo tajo.
La sangre se deslizaba sin frenos, cayendo sobre el hombro del estudiante. Bakugou dio un paso hacia atrás. Todo debajo de él parecía gelatina, como si todo el maldito suelo se estuviera moviendo manteniendo el equilibrio sobre la punta de una torre. Perdí demasiada sangre, mareado, Bakugou intentó mantenerse de pie, simplemente para retroceder nuevamente como un borracho en sus últimas andadas. La pérdida de sangre, y el haber sido arrebatado de uno de sus tímpanos para siempre, habían inclinado la balanza de la batalla demasiado. A metros de él, saliendo como felinos en persecución de su presa, los dos Nomus alta gama se lanzaron a toda velocidad hacia el héroe. Tiempo atrás. Madrugador. Aquella era una de las extensas palabras para describir a Katsuki Bakugou. Si querías ser el número tendrías que sudar más que nadie. Estudiar mientras otros disfrutan su tiempo libre, entrenar mientras los demás duermen. El esfuerzo, el sudor derramado, eran una de las claves para pertenecer a la cima del mundo de los héroes. Tic. Tac. El rítmico sonido de la aguja del reloj de la cocina resonaba por los pasillos y la sala principal. No había nadie despierto a aquella hora, 5 am, dejando que aquel minucioso ruido inundara el departamento. Estúpidas clases extras, Bakugou rechistó entre dientes ahogando un bostezo. ¿Por qué él había desaprobado? Maldición, incluso los extras habían aprobado. Lo único que había disminuido aquella sensación, era el saber que el bastardo mitad también había fallado. Maldita licencia provisional. ¿Qué hace este idiota levantado a esta hora? Se preguntó a sí mismo en medio de un susurro. Desviando su mirada hacia el balcón que se hallaba en cada pasillo del edificio, Naruto se encontraba de pie, sereno con sus brazos apoyados en la baranda contemplando la noche, y el alba que comenzaba a dar sus pinceladas. Bakugou se dio media vuelta para seguir su camino hacia su habitación, sin embargo, se quedó quieto en su lugar por varios segundos. TSK, el rubio ceniza volvió a girar, pero esta vez dirigiéndose hacia su compañero. ¿Y a ti qué te pasa? La pregunta de Bakugou, al mismo tiempo que abría la puerta de cristal, tomó por sorpresa a Naruto. El muchacho de la cicatriz en la boca giró su cabeza levemente observando a su amigo, a pesar que aquella palabra no era del agrado de Bakugou. Oh, ¿eres tú? Naruto volvió a dirigir su atención hacia el frente. Bakugou se posicionó a su lado, alejado unos 2 metros, imitando el apoyo de brazos del otro rubio sobre la baranda. Ninguno dijo nada por algunos segundos que parecieron una eternidad. Tu cara de mierda está más fea que de costumbre, mencionó Bakugou. Ojeras azotaban los párpados de Naruto indicando un mal sueño. Su mirada cansada no se despegaba del frente viendo algo abstracto, más allá. No había que ser un genio para saber qué pensamientos corrían por la cabeza de Naruto. Hace solo 2 semanas había ocurrido el incidente de Ansai. Aquella pelea de Naruto contra Nomu, que resultó ser nada más y nada menos que su propio abuelo. Tras aquello, el estudiante fue encarcelado en proceso de un juicio a ojos de todo Japón. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de mi abuelo siendo asesinado por mis manos, confesó Naruto cerrando y abriendo sus párpados. Aquellas palabras tomaron desprevenido a Bakugou. Era verdad. Naruto había ganado el juicio, pero fue a falta de pruebas y testigos. Los vídeos en las redes solo se trataba de la pelea en el puente, sin embargo, no había ningún material audiovisual sobre el desenlace. Solo un grupo de personas habían sido testigos del final, entre ellos, policías y civiles. Y allí era palabra contra palabra. Los civiles salieron a proteger con sus testimonios a Naruto. Mientras que la policía tiraba más hacia el encarcelamiento del muchacho. Bakugou guardó silencio. Naruto le había confirmado de su propia boca que realmente había asesinado a aquel Nomu. Estoy cansado, aún podía escuchar las voces de las personas en su contra. Los comentarios en las redes sociales llamándolo asesino, y palabras de mayor índole. Las miradas que algunos estudiantes y mismos profesores le daban cuando caminaba por los pasillos. Realmente estoy comenzando a cansarme, repitió Naruto cerrando sus párpados. Bakugou, oye, ¿ser héroe realmente es tan divertido? Ante aquella pregunta, el muchacho explosivo dirigió rápidamente su mirada hacia su compañero. Fui ingenuo como un niño pensando que ser héroe es todo color de rosas. No, realmente había desechado la idea aquel día, expresó pensando en la persona que no pudo salvar en el incendio meses atrás. Pero aún así. No sé. No entiendo, murmuró. Yo, musitó Bakugou palabras sin éxito alguno. No sabía cómo actuar, ni qué decir. ¿Por qué eres un héroe? Preguntó Naruto desviando la mirada hacia su amigo. Bakugou trató de contestar, pero fue interrumpido nuevamente. Tu verdadera razón. ¿Solo quieres ser uno porque te sientes grandioso con tu poder?
Eres un héroe. ¿Por qué Olmig te inspiró y quieres ser como él? ¿Por qué? Si no tuvieras Kirk, ¿seguirías con la idea de ser un héroe? Dímelo. Bakugou agachó su mirada con sus párpados bien abiertos. Sus recuerdos se remontaron hacia la primera vez que observó a un héroe, la primera vez que vio a Olmig, el primer sobre de cartas de héroes que abrió, su primer juguete con temática heroica. Tú mismo lo has demostrado decenas de veces. El resto no te importa. No lo haces para salvar a las personas inocentes, no lo haces por el más necesitado. Solo peleas por ti mismo. No eres capaz de sacrificarte por otros, acostarte sobre el alambre y dejar que pasen sobre ti, mencionó Naruto volviendo a mirar al frente. Bakugou apretó su agarre sobre la baranda. Dime, ¿por qué eres un héroe? Dime, ¿por qué eres un héroe? Bakugou dio un paso hacia atrás, y se impulsó hacia arriba con una pequeña explosión. Fush. Desde el suelo, Nomugama extendió sus brazos hacia arriba cambiando de tamaño, alargando sus extremidades, y finalmente, transformando sus manos en filosas navajas en busca de sangre. O eso pensaba Bakugou. Es Wish. El ataque siguió su curso eludiendo al estudiante yendo contra el techo. Como mantequilla, la estructura fue cortada dejando caer un enorme pedazo de techo hacia abajo. Maldición. Tic. El otro Nomu, en posición segundos antes, tocó el enorme escombro cambiando la propiedad de este, volviendo la situación en una lluvia de material licuado. Bastardos. Bakugou fue inundado y golpeado ferozmente por aquella estampida que lo mandó al suelo. Tic. El Nomi aterrizó en el piso, y colocó sus manos en él cambiando nuevamente el estado del cemento. El ya sumergido Bakugou, solo se hundió aún más. Su cuerpo se movía desesperadamente intentando nadar hacia la superficie, pero parecía que todo esfuerzo era en vano. Un tirón surcó todo su cuerpo deteniendo su pataleo quedándose quieto. Sus heridas aullaban impidiendo que se mueva nuevamente. El cerebro humano naturalmente nos ponía en aprietos cuando la pasábamos mal. Y ahora mismo. En aquellas arenas movedizas, siendo incapaz de moverse por más que peleara, un pequeño trauma reapareció en Bakugou. La primera vez que fue salvado por una persona. Deku. Aquella situación donde no podía hacer nada por más que peleara y lanzara explosiones, le recordaba al villano de lodo. Aquel accidente donde se vio involucrado meses antes del ingreso a la UALI, donde no pudo hacer nada, y solo observar como un don nadie sin poder avanzaba abriéndose paso hacia él. El aire comenzó a faltarle. Estaba solo. Esta vez no estaba Olmig, ni Deku para salvarlo. Entonces, ¿qué harás Katsuki Bakugou? Capítulo 73. Asfixiante. Los recuerdos de aquel accidente con el villano de lodo golpeaban su cabeza en forma de un pequeño trauma. Algo que nadie sabía fue que aquel día Katsuki Bakugou había perdido gran parte de su orgullo. Su Kirk derrotado, sin forma de escaparse de algo tan simple como el lodo. Y sobre todo, recibir la ayuda de Izuku, alguien que no poseía ningún poder, aquel a que siempre miró con superioridad. La espalda de Bakugou chocó contra el piso, siendo presionado por aquella arena movediza. Kilos de presión contra su pecho fragmentando sus costillas. Bakugou cerró sus párpados. Rindiéndose. Ya no podía oír nada. Su oreja izquierda le había sido arrebatada de un tajo. El otro lado, al ser presionado por toda aquella masa, tampoco podía oír más allá, salvo el propio latir de su corazón. Un galopeo que a cada segundo se iba haciendo más lento. ¿El cuatro ojos habría desactivado la barrera? ¿El inútil de Izuku estaría peleando? ¿Por qué demonios se preocupaba por ese idiota? ¿Idiota? ¿Naruto? ¿El pelo de piña habría ganado su pelea? Bakugou sonrió de lado. Sí, este bastardo seguramente ganó. Tac. 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 Inserte barra Thomas Bergersen, Ocean Princess. Bakugou se detuvo observando el enorme espacio blanco a su alrededor. ¿Se acabó? Preguntó una voz infantil. El muchacho dirigió su mirada hacia el frente viendo a un niño. Al apreciarlo mejor, una pequeña sonrisa se instaló en el rostro de Bakugou. Parece que sí, respondió el rubio ceniza. ¿En serio? Interrogó el niño jugando con una figura de All Might. ¿Y cumplimos nuestro sueño? Bakugou caminó hasta ponerse de cuclillas frente al chico tomando el juguete de sus manos. No, respondió con sinceridad. Hay gente más fuerte allá afuera que nosotros. Jamás seremos los número uno, el niño ladeó su cabeza hacia un costado. Bakugou solo pudo observar la expresión confundida de su pequeño yo de 4 años. ¿Número uno? Expresó el niño sentándose en el suelo. Sí, Bakugou imitó al pequeño sentándose frente a él. Lo siento, no pude cumplirlo, mencionó alzando el juguete en el aire jugando con él. Mi sueño no era ser el número uno, reveló el pequeño Bakugou.
Aquellas palabras dejaron estático al estudiante. El niño extendió sus brazos robándole al mayor la figura de acción de sus manos. ¿A qué te refieres? Expresó Bakugou siendo ahora el confundido. Nuestro sueño siempre fue ser como All Might, el número 1, el pequeño se levantó y comenzó a dar círculos en el lugar jugando con la figura de acción. ¡No! Mi sueño es ser como All Might, salvar a las personas con una sonrisa. Expresó el pequeño sonriendo viendo el juguete. Bakugou abrió sus párpados ante las imágenes de aquel día. La primera vez que vio a All Might, el héroe surgiendo de las llamas, cargando consigo a varias personas sobre él, salvando a decenas con una enorme sonrisa. Mi sueño es salvar a todos con una sonrisa. Exclamó el pequeño sonriendo. Dime, ¿por qué eres un héroe? Las palabras de Naruto resonaron en aquella habitación. Lo siento, aún así, no pude cumplirlo, mencionó Bakugou levantándose. El pequeño hizo un puchero agachando su mirada. Pensé que lo haríamos, pensé que la palabra rendirse no estaba en nuestro diccionario, exclamó el chico. Por lo menos podrás jugar conmigo, no tengo a nadie más aquí, el pequeño abrazó a su juguete. Bakugou removió los cabellos del niño. Su mirada se paseó por todo el lugar observando un páramo en blanco. Aquello reflejaba la soledad del muchacho. Como toda su vida había alejado a todos de él, poniéndose a sí mismo en un peldaño más alto que todo el mundo. También es mi culpa que estés solo, perdón, Bakugou volvió a remover los cabellos del niño. Ambos comenzaron a caminar a la par, adentrándose más en aquel horizonte blanco sin fin. El pequeño se detuvo. ¿Vamos, o quieres quedarte aquí? Preguntó Bakugou observando al niño. Alguien está gritando por ayuda, mencionó el pequeño viendo hacia atrás. Aún hay tiempo, aún podemos cumplir nuestro sueño, Bakugou cerró sus párpados. Si lo hago volverás a estar solo. Y aún así, estoy demasiado herido. No creo poder ganar, el pequeño se sentó nuevamente en el suelo extendiendo sus brazos con el juguete en sus manos. No. Es tuyo, negó Bakugou. Esperaré lo que haga falta, mencionó el niño. El estudiante dejó escapar una diminuta sonrisa, y comenzó a caminar en dirección contraria a su antiguo camino. A cada paso que daba, a cada metro más alejado del pequeño, los gritos de auxilio se escuchaban con más fuerza. ¿Puedo jugar contigo? Bakugou se dio media vuelta ante la nueva voz. Allí con su pequeño yo, otro niño había aparecido. Las pequeñas marcas en sus mejillas sacaban a la luz la identidad del nuevo niño. Kacchan, yo también quiero jugar, otro niño, peliverde con pecas, se acercó al par trayendo consigo su propia figura de All Might. Parece que ya no estás solo, sonrió Bakugou ante la escena. El espacio en blanco comenzó a cambiar a medida que más figuras aparecían alrededor del pequeño Bakugou. Las paredes se encogieron, baldosas aparecieron, mesas, sillones, y sillas entraron en escena rodeando a los niños. Las figuras de los niños crecieron lentamente mostrando al actual Bakugou, Naruto, e Izuku. Las demás sombras se aclararon dejando a la vista a los alumnos de la clase 1A en el dormitorio principal. Bakugou sonrió reiniciando su caminata alejándose de la escena. ¡Ey! Ante el grito de su otro yo, Bakugou no se detuvo. Cumple nuestro sueño, Katsuki solo elevó un brazo despidiéndose, mientras que en su otra mano, sostenía fuertemente la figura de acción de All Might. Salva a las personas con una sonrisa capítulo 74. Los gritos de auxilio resonando a través de todo en forma de eco, tan lejos, y tan cerca a la vez. Bakugou apretó los dientes formando una sonrisa. A la mierda sus heridas. A la mierda los niveles de poder. Y sobre todo, a la mierda esos Nomus. Con su último aliento disponible, la explosión más poderosa hecha en su vida surgió a través de sus palmas. Y resonando a la par, la risa del pequeño Bakugou se escuchó por última vez. Salvar a todos con una sonrisa. Resplandor final. La explosión fue increíble destrozando por completo el suelo que retenía a Bakugou. El ataque implosionó tomando la forma de una cúpula que se extendió 20 metros a la redonda tragando consigo a ambos Nomus, convirtiendo a los enemigos en cenizas al instante por un segundo, las batallas en la UA se detuvieron. ¿Kacchan? Susurró Deku observando la luz. Todos dirigieron su atención hacia el gran resplandor que se veía a lo lejos. Allí, sin que nadie lo supiera, donde la figura de Katsuki Bakugou desaparecía. Denki sonrió. Una expresión macabra. Una sonrisa enorme de oreja a oreja que dejaba a la vista los dientes, antes blancos, manchados del rojo de su propia sangre. Siempre fuimos dos, a espaldas de Naruto, Shinzo empuñó con fuerza su arma, un cuchillo pequeño de cocina con mango de madera. El héroe, el estudiante de la clase A, solo mostró una mirada cansada. Había llegado a su límite. Ya no podía con todo esto.
Todo el estrés que había acumulado desde su entrada a la UA hace ya meses. No, incluso todo el estrés que manejaba desde el día en el que sus padres murieron asesinados por Gigantomachia llegó a su límite. Ya estaba harto. Crack. Shinso vio asustado como su cuchillo caía al suelo partido a la mitad. En el último instante, la chaqueta de Naruto había reaparecido protegiendo a su portador del ataque. «Ey, ¿es una broma?», expresó Denki borrando su sonrisa por completo. Fush. Una demoledora patada mandó al traidor a estrellarse contra la pared. Naruto se dio media vuelta agarrando del cuello a Shinso, alzando al muchacho varios centímetros en el aire. Los gritos de su madre y padre, los comentarios de las personas en las redes sociales, las miradas de algunos estudiantes y maestros viéndolo como un asesino, las imágenes del caos de camino, Kirishima y el resto de sus amigos heridos tras el asedio a los yakuzas. Todo golpeó como un huracán a Naruto. Los héroes también eran personas. También sentían, también lloraban, también amaban. El cansancio mental de Naruto llegó a su límite. Ya estoy harto. Naruto levantó su cabeza dejando ver una mirada abatida, cansada. Solo quiero vivir el resto de mi vida en paz lejos de todo esto. 9 de octubre /10, 17 AM La Liga de Villanos invade la UA. 9 de octubre /10, 24 AM La Liga de Villanos es aplastada por un solo estudiante. 9 de octubre /10, 35 AM Uzumaki Naruto abandona su sueño de ser héroe, convirtiéndose en un civil común y corriente. Capítulo 75. Sala de control. Un suave tintineo. Ida abrió sus párpados lentamente dejando que aquel peculiar sonido se esfumara a medida que su visión se aclaraba. ¿Bakugou? ¿Aquello había sido el sonido de una explosión? El presidente de la clase 1, intentó moverse levemente, simplemente, para detenerse a la mitad de la acción. Todo su interior parecía estar en llamas, gritando por un descanso. Aquello solo parecía traerle recuerdos de su batalla contra Stein en aquel callejón, lugar que había sido su muerte de no ser por sus dos mejores amigos, Todoroki y Midoriya. ¿Qué estaba haciendo? Su mirada se enfocó en su alrededor dándose cuenta que se hallaba en la habitación de control. Así que era eso. Tenía que retomar las comunicaciones con el exterior. Un dolor punzante en su estómago detuvo sus pensamientos. Sus manos se hallaban presionando sobre aquella zona, tapando la sangre que salía sin frenos. Su oponente, aquel gnomo alta gama que había logrado escabullirse y seguirlo, se encontraba inmóvil con su cuello apuntando hacia atrás dejando entrever unos ojos en blanco, una mirada vacía, muerta. Tengo que cumplir, y Ida comenzó a levantarse del suelo utilizando las últimas fuerzas que le quedaban en aquel cuerpo ya destrozado. De él dependía un gran número de vidas. De él. Ida cayó sobre el tablero manchando con sus manos ensangrentadas el monitor frente a él en un intento de sostenerse. Visión borrosa. Tampoco ayudaba los cristales de sus lentes destrozados. Tic. Un botón fue presionado. Tic. Un segundo le siguió. Sus piernas temblaron cayendo de bruces contra el teclado. Una pequeña sonrisa creció en su rostro. El sonido de una nueva alarma resonó en la habitación, el sonido de las compuertas metálicas que encerraban a la UA azotó desplegándose poco a poco. La ayuda del exterior finalmente llegaría. Con aquella simple acción, ¿a cuántos había salvado? Ida recostó la espalda contra la pared, sentado en el suelo, respirando de forma pausada. Antes de caer inconsciente por las heridas, antes de cerrar sus párpados, Ida sonrió con la idea de haber sido un verdadero héroe. Un suave tintineo. Denki abrió sus párpados estando tirado en el suelo con su rostro adolorido por la patada anterior. Sonrió débilmente al ver cómo su plan se había venido abajo por una sola persona. ¿O fue culpa de su ego al pensar que podría detener a la bestia llamada Uzumaki Naruto? Héroes. Bastardos infelices. Todos ellos nacidos en cuna de oro sin haber visto jamás el lado malo de las cosas. Nunca sufrieron hambre, nunca sufrieron burlas. Apenas podía escuchar las palabras lejanas que Shinso trataba de exclamar. La mano de Naruto presionaba fuertemente el cuello asfixiando al pelimorado. Giró su atención hacia un costado observando a Daijin consciente entre escombros de una pared, a Kurohige inmóvil en el suelo. El resto seguramente estaría de igual manera. Bueno, realmente solo quedaba Toga, quien había ido en busca de otro objetivo, Recover Eagle. Mr. Compress había sido asesinado por él, y Duice pereció por un golpe demoledor del héroe. Los quejidos de Shinso se esfumaron. Seguramente había quedado inconsciente. Denki volvió a observar el cielo, gracias al enorme agujero en el techo destrozado producto de Yoi. Una hermosa vista. ¿Por qué estaba viendo ese paisaje? ¿En dónde estaban las compuertas? Así que alguien había retomado el control en la sala de comunicación.
Realmente, game over. Del interior de su chaqueta, el traidor sacó un instrumento metálico que se asemejaba a un interruptor de explosivos. Se llevaría a todos los que pudiera con él. Tic. Múltiples bombas estallaron por todo el campus, sembrando aún más el caos y la confusión en la valla destrozada. Sonrió ante el ruido de la destrucción. Ya todo había acabado. Solo un milagro podría salvarlo, solo una salida. Kurohiri abrió sus párpados. ¿Fui un héroe, hermano? Y Ida cerró por completo sus párpados. La sala de control estalló. Fin del capítulo. Hasta aquí llega el capítulo de hoy y les mando un abrazo con el poder del Chibaku Tensei.